La leyenda de hoy habla sobre un espectro mundialmente famoso pero de origen desconocido. Soy Aix y esta es la crónica de hoy. Las historias y experiencias relatadas por las personas que han tropezado con el hombre del sombrero son vastas, tratándose de un ser que quebranta fronteras e incluso culturas. El origen de este ser paranormal, en contraste de muchos otros, es desconocido y no existe mito referido para el mismo. Sin embargo, tampoco es preciso apelar por una remota historia propia de este espectro. Su nombre, el hombre del sombrero, es susceptible de inducir miedo a la persona que lo conoce y angustia a quien ya lo ha visto. Consiguiente a lo anterior descrito, sin una sólida leyenda que lo respalde, es inevitable referir quién es o, en su defecto, puntualizar su aspecto. El hombre del sombrero, por quienes lo han visto, lo detallan semejante a la gente sombra, entes paranormales análogos a siluetas oscuras con formas humanas, pero con un notable contraste. Alcanzan a apreciarse detalles de su rostro o de su ropa. Estas características particulares del hombre del sombrero son catalogadas en tres tipos. Su cuerpo, descrito como un hombre viejo con una constitución espigada y demacrada, su rostro blanco y esquelético, con ojos rojos o de un negro profundo. El atuendo, engalanado con una capa o una gabardina, y el sombrero oscuro, su principal característica, detallado como un sombrero fedora o de copa. Y finalmente los accesorios, no siempre asignados o vislumbrados, pero habitualmente se describe con un reloj de bolsillo de oro, aunque en ocasiones puede ser percibido con un largo bastón de ébano. A pesar de ser una existencia paranormal y catalogarse como perteneciente a la gente sombra, en realidad se desconoce su identidad, pero se atañe a él como uno de los seres de sombra más aterradores y peligrosos con los que una persona puede encontrarse. Prescindiendo de la anterior posición, al hombre del sombrero con franqueza se le suele atribuir el apelativo de demonio por las diversas particularidades que supone su presencia frente a los seres humanos y que, ulteriormente, se citan y particularizan. La primera peculiaridad de su manifestación son las sensaciones de miedo y amenaza. Las personas que han encontrado o visto al hombre del sombrero relatan una intensa necesidad de huir, conscientes de que este particular personaje puede conducirlos a la locura y tal vez a la muerte. No obstante, la autoridad que desprende los incapacita de moverse, paralizándolos por el miedo, un rasgo particular que alcanza a describir a los demonios. La subida del muerto es la segunda característica más común de la revelación de este espectro. Por lo general, el hombre del sombrero puede ser visto cuando la persona sufre parálisis de sueño, afección conducida tal vez por el mismo ente ante el terror que ocasiona a la persona. Sin embargo, a pesar de lo anterior dicho, existen casos donde la persona ha tropezado con esta entidad antes de dormir. La compañía es una singularidad rara, pero no exenta. Varias de las apariciones del hombre del sombrero se exhiben en ocasiones con otras personas de las sombras, ocasionalmente descritos como demonios inferiores que obedecen su mandato, lo que en la mayoría de las veces transmite un mensaje asociativo
al mismísimo rey del inframundo, Lucifer. La succión de la energía vital es un fenómeno más raro que el anterior, pero auténtico. Quizás apenas una de cada 100 personas que ve al hombre del sombrero lo han experimentado, pero lo cierto es que los eventos han sido documentados y son avasalladores. Como la designación lo expresa, cuando este ser aparece frente a algunas personas, extrae su vitalidad, desgastándolos. Y si la absorción es prolongada, puede generar enfermedades que rompen la salud de la persona expuesta. Es atrayente advertir que esta característica lo relaciona con los demonios de los sueños que viven a base de la energía vital de los seres humanos, los sucubos y los incubos. El último rasgo de la presencia del hombre del sombrero es el síndrome de muerte súbita durante el sueño. Por supuesto, este síndrome no se limita únicamente a este espanto y tampoco es la consumación del encuentro. La muerte súbita es insólita cuando ocurre, pero algunos registros demuestran que, antes de morir por esta afección, la persona experimentó un cruce casual con este demonio. No obstante, como se indicó antes, es un fenómeno extremadamente raro. Los encuentros con el hombre del sombrero son tan amplios que no es extraño escuchar historias por todo el mundo, e incluso conocer a alguna víctima de este espectro. Por lo mismo, es común conocer nuevas características de él con el paso del tiempo, pero que no son de relevancia como las anteriores descritas. Pese a que el hombre del sombrero infunde miedo por la idea de resultar dañado al verlo, generalmente él solo observa a su víctima y más tarde simplemente desaparece. Otra cualidad que ha sido descubierta pero es muy extraña es su comunicación. Existen casos contados donde enuncia y transmite una expresión alarmante a su interlocutor. Mensaje como: "Me conoces, debes morir", o "Esta es tu última oportunidad". son algunos de los pocos que ha insinuado. Como un detalle curioso, aquellos encuentros son descritos como tan comunes que un famoso personaje del espectáculo lo conoció, Wes Craven, un guionista y director de cine. De acuerdo con los relatos de Wes, una noche cuando se encontraba en su habitación, percibió unos sonidos extraños y advirtió a través de su ventana a un hombre de sombría apariencia caminar por la calle. Y cuando aquel individuo lo miró directamente a los ojos con una sonrisa, Craven, como un niño, se escondió asustado. Posteriormente de encubrirse en su cama por varios minutos, volvió a asomarse por la ventana y descubrió que el hombre estaba de pie en el mismo lugar. Craven entonces consideró contarle a su hermano mayor, pero cuando él bajó las escaleras para examinar, no había nadie en la calle. Esta experiencia fue uno de los muchos catalizadores que lo impulsaron a crear a un icónico personaje del cine de terror, Freddy Krueger. A modo de último tema de interés, una pregunta que merodea en las personas que han escuchado historias sobre el hombre del sombrero es: ¿cómo se le puede ver? Esta cuestión no tiene una respuesta definitiva y no está comprobado, pero existe una primicia que puede conducir a un resultado. Las apariciones de este espectro se centran habitualmente en dos tipos de personas: aquellas que sufren constantemente la parálisis de sueño y quienes sobrellevan una carga psicológica reciente. Remontando que esta existencia alcanza a reconocerse como un demonio, estas primicias no son excepcionales. Con el objetivo de convocar a este ser, acción que no es recomendable, se entabla un método poco dogmático: el inducir un estado mental de alerta y debilidad. Como un demonio, el hombre del sombrero tiene una atracción por la desesperación y sentimientos semejantes, quizás
porque estas emociones lo cautivan o tal vez porque, en aquel estado mental débil, es más fácil ingresar en el subconsciente de su víctima. Actividades o escenarios que pueden provocar este estado mental son, de hecho, extensas y comunes a razón de que la carga psicológica no precisa ser excesivamente extenuante. Por ejemplo, es suficiente el agotamiento por falta de sueño o el terror tras una película de horror. No obstante, y como ha sido indicado, inducir forzosamente un estado de alerta no es recomendable. De la misma forma, tampoco es aconsejable el invitar a este espectro a acompañar los sueños propios, a causa de que el encuentro y el desenlace puede no ser el anhelado. ¿Ya has escuchado mi crónica de El Velador Fantasma? Si no es así, te recomiendo hacerlo. En ella se habla de una experiencia vivida por una niña al ver a este ser sobrenatural y, aunque su experiencia no fue mortal o extravagante, fue real. Si la historia te gustó, no olvides comentar y compartir con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi canal para ver más historias como esta. ¡Hasta la próxima!